Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por un nuevo día. Hoy deberíamos estar todos ayunando para que Dios rompa las cadenas, los yugos de opresión, las fortalezas satánicas y podamos seguir juntos avanzando en el conocimiento de la verdad eterna. Y así cumplir el propósito para el cual fuimos creados, convertidos así en un vientre que da muchos frutos, un vientre espiritual que lleva muchos frutos. El Señor dice que si nosotros permanecemos en Él, que es la vid verdadera, entonces vamos a llevar muchos frutos, pero separados de Él, nada podemos hacer. Amados, estamos hablando sobre los principios del liderazgo. Y en el estudio del ayuno mensual pasado, decíamos que hay muchos principios fundamentales en el liderazgo ministerial o liderazgo de aquellos que hemos sido redimidos en una esperanza viva por causa de los méritos de aquel que resucitó de los muertos y gobierna sobre todas las cosas físicas y no físicas. Y hablábamos que uno de los que a mí me mueve y creo que es uno de los primeros principios, pilares, para poder ejercer con responsabilidad, compromiso y efectividad el propósito que Dios nos ha dado, es la identidad. Y hoy quisiera ahondar un poco más sobre este principio. Pero antes de continuar, voy a pedirles por favor que nos unamos en oración. Padre, te damos gracias. En esta hora nos hemos puesto de acuerdo para ayunar, para orar y para compartir tu bendita palabra. Hemos tomado como título, Dios, el principio del liderazgo ministerial o liderazgo entre los hijos de Dios. Ayúdanos, por favor, para que sea tu voz en los tuétanos y las coyunturas de todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza, comenzando por mí. Padre, gracias. Recibe toda la gloria, oh Dios. Recibe, oh Dios, toda la alabanza. Recibe la honra, oh Dios, porque tuyas son, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ciertamente, decíamos en el estudio pasado que la identidad es un conjunto de circunstancias que determinan quién y qué es una persona y que las diferencia de las demás. Una vez que nosotros llegamos a Cristo, nosotros pasamos de ser meras criaturas caídas para convertirnos
en hombres y mujeres hechos no de sangre, ni de carne, ni de varón, sino hechos por Dios. Esto quiere decir que hay un cambio de identidad una vez que nosotros renunciamos al pecado, nos arrepentimos genuinamente de la práctica voluntaria del pecado. Y ahora Dios hace morar su espíritu en nosotros. Ahora somos nosotros portadores del Espíritu de Dios. Y esto lo confirma la palabra cuando nuestro Mesías Jesús de Nazaret dice que el que me ama, mi palabra guardará, y yo vendré y haré morada, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Vaya privilegio tenemos nosotros que hemos verdaderamente accedido a la gracia de Dios. Y digo esto con mucha responsabilidad, pues me ha tocado ir por muchos lugares donde el Altísimo me ha permitido estar, y he observado mucha gente que se hace llamar cristiana, pero sus frutos niegan la eficacia de ser más que cristianos, redimidos por la sangre del Señor. A alguien que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, da testimonio con su carácter. Usted puede verlo a través de su forma de manifestarse. Y esto lo vamos a ver más adelante en este recorrido bibliocéntrico. Un hijo de Dios, un nuevo nacido, se conoce, porta un perfume especial. No es Ferragamo, no es Dolce & Gabbana, no es Boucheron, no es Gucci, no es Jean Paul Gaultier, no es organza. Es el aroma del Espíritu Santo de Dios. En su carácter, alguien que porta el Espíritu de Dios manifiesta los frutos del Espíritu de Dios. Y esas son parte de la identidad que debe de tener todo aquel que dice que ha renacido en una esperanza viva. Entonces, la identidad en los caminos de Dios es sumamente importante. Cuando usted sabe quién es, a dónde pertenece y cuál es su visión, misión y objetivos en Dios, entonces difícilmente cualquiera le podrá persuadir de su posición y pensamiento ético y de fe. Continuamos con este tema tan importante como lo son el principio del liderazgo ministerial. Y estamos hablando de la identidad. Y decíamos que cuando nosotros sabemos quiénes somos, ¿verdad? Y nosotros no somos lo que decimos lo que somos. La palabra de Dios dice lo que somos. Y la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, una nación adquirida por Dios, que somos amigos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ya no somos más siervos, sino sus amigos.
Cuando sabemos quiénes somos, pero que también somos sus servidores. Pablo decía que él era un esclavo, un servidor de Dios, que a pesar de que estaba libre y podía desplazarse donde quisiera, estaba sujeto por completo a lo que Dios le mandase. Ahora bien, cuando sabemos quiénes somos, también aprendemos de dónde venimos y a dónde pertenecemos. Eso nos permite tener una visión, como Pablo, que decía que él dejaba atrás todo lo que estaba atrás y él proseguía hacia el blanco del supremo llamamiento. Él tenía una visión, y una visión que no era puesta por él, era impuesta por Dios. Hay gente que quiere seguir viviendo sus propios proyectos y planes. Y cuando alguien tiene proyectos y planes personales fuera de la voluntad de Dios, está en rebeldía con Dios. Está como Saúl, haciendo lo de Dios, pero a la vez siendo desobediente a Dios. Y la obediencia parcial es desobediencia. Entonces, Pablo decía que él iba a ser blanco, pero para llegar al blanco él tenía que escuchar la voz de Dios continuamente, conocer las escrituras para trazarlas como conviene a santo y presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estaba claro en su misión. Hay cosas que hacer para poder llegar a ese trofeo, a esa carrera de la cual Pablo hablaba y de la cual quería terminar con gozo. Y una vez que sabemos que tenemos que hacer todas esas cosas, esto nos permite tener objetivos claros. No andamos tirando patadas de ahogado, no andamos metiéndonos en camisas de 11 varas. No perdemos en tiempo en faramayas y en discusiones vanas. Sencillamente nos focalizamos en lo que Dios ha dicho que somos y en los que sabemos que somos, según su palabra y según la guianza del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero mi Padre enviará en mi nombre ¿a quién? Al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Hay gente que para ellos leen la Biblia y entonces agarran una letra o agarran un compendio bíblico y siguen adelante, y ellos creen que están viviendo en el Espíritu. Pero eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es cuando esa palabra se hace rema, se hace verdad, cuando hay una intimación verdadera con Él, cuando Él nos consuela, nos ministra, nos habla, tal y cual le habló a Pablo. ¿O acaso el Espíritu le habló a Pablo, le habló a Bernabé, le habló a Felipe y no nos va a hablar a nosotros? Si nosotros somos condiscípulos con ellos. Cuando Pablo tenía planeado ir a un lugar, dice que en visión vio un joven macedonio. Y él tuvo que cambiar la ruta, él tuvo que cambiar su plan para hacer el plan del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene identidad y ha sido renacido en una esperanza viva, ya no se gobierna a sí misma. Hace días contaba un testimonio donde llegué a una pastelería muy famosa acá en la capital y empiezo a tener como
un cierto incomodo. Y algo decía dentro de mí: anda a la casa del ministro tal. Y era algo que yo tenía que ir a ese lugar. Y yo digo: Dios mío, ¿con qué excusa me llego yo allá? A mí no me gusta llegar a un lugar sin antes llamar. Pero sí, llamé y le dije al ministro: Dios puso en mi corazón que fuera a su casa y quería aprovechar para llevar unos pancitos que le debo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que nunca se aparte la gentileza de nosotros. El hombre y la mujer de Dios, una de las cosas que lo identifica como hijo de Dios es que son gente educadas. Vemos creyentes y hasta ministros groseros que son capaces hasta de echarse puños si es necesario. Yo he estado en reuniones de líderes y he visto que si no fuera por guardar la mesura, se caen a puño. Y lo han hecho, han llegado a ese nivel. Se desviaron de la identidad, se desviaron del propósito de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando entendemos que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y justicia, nosotros glorificamos a Dios, vivimos para Él y manifestamos la identidad que la Biblia dice que somos. Y esto nos permite estar firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos. Y nadie puede venir a movernos tan fácilmente de lo que nosotros hemos creído y aprendido y vivimos en Dios. Debemos ser gentiles, respetuosos, amables, cordiales, tolerantes, misericordiosos, oidores. Continuando con el estudio sobre la identidad como uno de los pilares fundamentales de los principios del liderazgo, del creyente, del ministro, de los renacidos en Dios, le decía que una de las cosas que nos identifica es que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Y le traía a colación a Pablo cuando vio la visión de aquel macedonio y él desvió su ruta para ir hacia la ruta del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer de Dios no pone sus planes, sus proyectos, sus sueños personales antes de obedecer a Dios, porque es rebeldía. Les contaba que sentía aquellas ganas tremendas de visitar a aquel ministro y tomé como justificación los panes y compré unos panes bien ricos que vendían en aquella pastelería. Me gusta, los que me conocen, un buen pan, un buen cafecito con leche. Me gusta bastante. Y llevé esos pancitos allá donde el ministro tocó la puerta y había muchas familias. En ese tiempo el ministro se encontraba un poco débil de salud. Y empiezo a ver que todo el mundo se ve a las caras, porque el ministro pues tenía a su esposa, varios hijos y una familia numerosa. Y estaban todos reunidos.
Bueno, y yo pregunto muy en privado al ministro porque hay que ser prudentes. Llevaron, cuéntame, ¿qué hay aquí? Porque estoy viendo mucha gente, pero también estoy viendo muchas caras largas, gente muy sufrida, gente con la cara llena de amargura. Y él me dice, mi hermano, mi hijo que estaba recién casado, están esperando el abogado porque tuvieron una discusión muy fuerte y se van a divorciar. Empecé a cavilar y a pedirle al Espíritu Santo que me dirigiera, porque yo sabía que no estaba por casualidad en aquella casa. Y entendí que era el Señor, así como llevó a Pablo a Macedonia, llevándome a ese lugar a mí. Y siento de parte de Dios llamar a los jóvenes recién casados. Si les digo a ustedes qué le hablé en ese momento, no lo sé, solamente sé que Dios hizo fluir palabras sobre mi vida para ellos y terminaron los dos tirados de rodillas a mocos sueltos, como decimos allá en mi tierra. Luego se levantaron, se abrazaron, se pidieron perdón y también llamaron al abogado para que se regresara. Y así obra Dios. Una persona que ha renacido en Cristo es una persona que manifiesta el carácter de Dios y busca en lo posible de ser guiados por Dios. Si yo soy otro, agarro y me quedo en la pastelería como hacía siempre, abría mi Biblia, mi agenda y empezaba a preparar un mensaje, a tomarme un buen café con leche. Pero yo sentí el mover de Dios, que Dios estaba tocándome. Y esta identidad, duele mucho decirlo, pero se ha venido perdiendo y se ve muy poco en los hijos de Dios. Hay gente que vemos que habla bastante de Dios, que dice que ama a Dios, pero no le vemos nada de Dios en sus actitudes y acciones. Ni siquiera presencia de Dios se siente en su vida. Y a veces me pregunto, Señor, ¿será que esta persona verdaderamente tuvo una conversión genuina? ¿O es un engañador, una engañadora que se está paseando en medio vuestro? Son preguntas que me hago. Amados, si hablamos de identidad y agarramos a un actor bíblico para denotar y sacarle un poco de más punta a este tema tan importante sobre la identidad como un pilar fundamental del liderazgo ministerial, yo escogería al apóstol Pedro. Y usted me preguntará, mi hermano Ángel, ¿por qué Pedro? Pedro caminó con nuestro Señor Jesucristo. Pedro comió con nuestro Señor Jesucristo. Pedro vio cuando él, siendo un experto pescador, y lanzó las redes por donde él sabía que o presumía que había peces y no encontró nada. Y él tuvo el discernimiento de entender que a la voz de nuestro Mesías los peces vendrían. Se dio cuenta que hasta los peces le obedecían a nuestro Señor. Están así que cayó en el piso en la barca y no quería que Jesús se le acercara. Pedro vio casi todos los milagros porque él era del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Él vio cuando aquella mujer del flujo de sangre se sanó. Él vio cuando fue a la casa de aquella hija de Jairo y le dijo el Señor, Talita cumi, y aquella niña muerta resucitó. Pedro vio el poder que había en Cristo Jesús. Todas las señales estaban sobre el maestro. Él lo vio caminar sobre las aguas. Y también le dio la autoridad para que también caminase sobre ellas.
pero quitó la mirada del maestro, perdió la identidad en ese momento, se desconectó. Así como muchos de nosotros a veces nos desconectamos, pero después nos volvemos a conectar de nuevo. Pero ese tiempo se pierde cuando nos desconectamos y hacemos más largo el proceso. Dejamos de hacer muchas cosas para el reino de los cielos por estar distraídos, por dejar de mirar a Cristo, por dejar de caminar en lo que Él nos demanda. Entonces fíjese algo, en el capítulo 26, versos 69 al 75 de Mateo, en Lucas 22, 55 al 62, en Juan 18, 15 al 27, encontramos una historia donde Pedro le había dicho a nuestro Señor Jesucristo que él estaba dispuesto a dar la vida por él y que no iba a permitir que él fuera el madero. ¿Usted se recuerda de eso? Pero Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara 3 veces, él le iba a negar. Continuamos con el tema sobre el liderazgo o los principios del liderazgo ministerial. Y estamos hablando de la importancia de la identidad en los hijos de Dios. Y estamos trayendo como ejemplo al apóstol Pedro y decíamos que llegó un momento donde Pedro hasta le quitó la oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús. Y días antes le había dicho a nuestro Señor Jesucristo que él no iba a permitir que él fuera el madero, que él iba a pelear, que él iba, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo 4 veces, él lo iba a negar. A Pedro le dice una de los que estaban allí cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él le responde: no sé lo que dices. Otra le dice: también estaba con Jesús el Nazareno. Y dice que Pedro juró diciendo: no conozco a tal hombre. Al final, otro de los que se encontraban allí, donde estaba Pedro, y le dice: verdaderamente también tú eres de ellos, porque en tu manera de hablar, te descubre. Y Pedro dice que comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Dice que enseguida cantó el gallo y dice que saliendo afuera lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? Ese Pedro que dijo que estaba dispuesto a dar lo que sea y hacer lo que sea por el maestro, y que terminó negándolo, mintiendo. Y no solamente mintiendo, sino que él, nuestro Señor Jesucristo, le había enseñado de que no jurara en vano, y había jurado en vano. Y no solamente esto, sino que también se había convertido en un grosero. Un grosero para disimular que no era uno de los que andaba con Jesús. ¿Con qué se come esto? ¿Cómo usted me explica esto? Sí, es el prototipo de muchos creyentes que, como Pedro, han conocido a Jesús, han andado con Jesús, han visto los milagros de Jesús, pero todavía están en el proceso. En el proceso de tener una identidad firme. Aquí Pedro perdió la identidad por completo.
alguien que niega a su creador, a su hacedor, a su maestro, es alguien que no tiene identidad. Así de sencillo. Alguien que no respeta a sus mentores. Alguien que anda diciendo malas palabras y practicando el pecado voluntariamente. Pedro estaba mintiendo, estaba engañando, estaba usando su sabiduría humana, su manipulación, para no asumir una responsabilidad. Pero Dios, que es grande en misericordia, estaba trabajando en ese corazón. Porque el que comenzó la buena obra en Pedro, también se iba a encargar en perfeccionarla. Porque Pedro, aún con todas estas debilidades y errores, Dios le amaba. Y era necesario que Pedro pasara por esto para Dios confrontarlo. Y hacerle entender que no era lo que él decía, sino lo que Dios dice. Él decía que no le iba a negar, pero Jesús le decía: yo conozco tu corazón más que tú. Sabes tú que estás escuchando esto en esta hora, Dios conoce las intenciones de tu corazón más que tú mismo, más que tú misma. Y a Él nadie lo puede vacilar ni engañar. Fíjense, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, y que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que fueron compradas con precio de sangre. Y también dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni espada, ni ángel nos apartarán del amor que es en Cristo Jesús. Pedro no tenía este principio claro. Cuando nuestro Señor estaba siendo interpelado, nunca negó lo que era. Diga conmigo, tenía identidad. Estaba claro de quién era. Era el Hijo del Dios viviente, el unigénito, el quien en el Padre tenía complacencia, el Salvador del mundo, el Alfa y la Omega. Él sabía quién era. Es tanto así que Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Nunca negó lo que él era. Él era el rey de reyes y el señor de los señores. Y aún estando, sabiendo que aquella respuesta lo iban a llevar al Gólgota, nunca negó lo que era. Alguien que tiene identidad no niega lo que es. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Dice también la Escritura: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nuestro Señor Jesucristo tenía una visión clara, porque sabía quién era. Él tenía identidad. Y él sabía que para eso él había nacido. ¿Para qué? Para llevar tus pecados y los míos en el madero y reconciliarnos con el Padre y darnos vida en abundancia y vida eterna. Y dice: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y tenía clara su misión. Su misión era que a través de su testimonio, a través de la palabra, a través de las señales, muchos pudiesen acceder, porque Él no lo envió el Padre a condenar al mundo, sino a salvarlo. Cuando la identidad personal está clara, entonces asumimos con responsabilidad en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y no negociamos con nuestra identidad, es decir, con nuestra conciencia ética fundamentada en una moral celestial. A usted no lo agarra cualquiera con una ideología de esas raras.
y lo envuelve. No llega cualquiera con 4 palabritas y lo saca del propósito y lo hace esclavo y lo aleja del Señor. No. Usted, cuando tiene identidad, usted tiene claro su norte. Otra cosa. La palabra de Dios dice que nosotros, los nuevos nacidos, somos ciudadanos celestiales. También dice que tenemos la mente de Cristo, por lo cual debemos vivir en la tierra haciendo la voluntad del Creador, entendiendo que somos individuos terrenales con una naturaleza celestial. Dice Pablo a la iglesia en Filipo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios, hermano. Nosotros somos unos pasantes por esta tierra. Somos como aquellos que envían en comisión de servicio, que van a una dependencia, pero por un tiempo, porque pertenecen a una organización, la cual los presta un momento para cumplir con una función específica, temporal. Eso somos nosotros, pasajeros en esta tierra. Eso es importante. Nosotros portamos el pasaporte del cielo y pertenecemos al organismo celestial en la tierra, que es la iglesia del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que entender. En Pedro hemos visto a un creyente que está siendo procesado y está muy débil en el principio de la identidad, en aquel momento. Ahora vamos a ver a una persona, o si buscamos a otro actor para que nos dé un ejemplo positivo de lo que es la identidad en Dios, de alguien que está firme en este principio, ¿a quién escogería usted? Yo voy a escoger a Pedro también. Como la mayoría sabe, Pedro fue confrontado por Jesús, pero por el Jesús resucitado. Y este le redimió de su error con los 3 me amas. Cuando Jesús le preguntó 3 veces ¿me amas? A Pedro, le estaba haciendo reflexionar, lo estaba haciendo redarguir de aquel momento cuando perdió la identidad. Le estaba permitiendo recobrar su identidad. Y una vez que la palabra, ¿verdad?, iba haciendo mella en él iba como entendiendo las escrituras, entendiendo el propósito de Dios. Y ahí fue donde comprendió que no podemos amar más a nuestra propia vida que a aquel que nos la dio. Alguien que tiene identidad en Dios, amados, es alguien que ama más a Dios que a su propia vida. Y bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y ya para terminar, amados hermanos, dice la Escritura en Hechos capítulo 5, que a los apóstoles los apresaron, a Pedro, a Juan, porque Dios lo había usado para hacer un milagro tremendo en un paralítico que se levantó, y los llevaron presos, ¿verdad? Y cuando los llevan presos, ellos profirieron unas palabras lideradas por el apóstol Pedro, palabras que demuestran una transformación y una madurez poderosas, amado. Poderosa madurez revelaban, ¿verdad? Dice que ellos decían que era preferible
obedecer a Dios. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero, amados. Y dice que nosotros somos testigos suyos. Está hablando alguien que ya tiene identidad. Somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos a un Pedro diferente, alguien más maduro, alguien procesado, alguien que no iba a vender su primogenitura por un plato de lentejas, alguien que no estaba siendo guiado solamente por letras, sino por el Espíritu del Dios vivo, amados. Y dice que ellos le escucharon a un tal Gamaliel y terminaron convinieron con este Gamaliel para soltarles, pero le dijeron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y dice que ellos salieron de la presencia del concilio cuando los libertaron. Ellos fueron al concilio y dicen que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estamos viendo un hombre ya maduro, un hombre procesado, un hombre que ya tenía identidad, un hombre que ponía las cosas de Dios antes que sus cosas, un hombre que ahora estaba dispuesto verdaderamente a darlo todo por lo que creía. Mis amados, Dios le bendiga. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener identidad, a conocer cada vez más lo que somos para Él. Y así asumir una visión, una misión y unos objetivos claros con respecto al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un excelente día y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. La paz de Cristo.